Hola, buenas, ¿qué tal? Primero fue el radioteatro, la importancia de la claridad en la articulación y las voces bellas, músicas potentes, bien elegidas, diseños sonoros tan elementales como eficaces y, sobre todo, grandes guiones, grandes adaptaciones de grandes obras. Pasó el tiempo y llegó la democracia, las ansias de realidad y actualidad, de formar parte activa y decisoria del mundo por primera vez. El radioteatro se fue desvaneciendo, los cuadros de actores y actrices desaparecieron y el radioteatro siguió haciéndose, pero ya no despertaba el mismo interés. Y entonces, en 2016, el gran acontecimiento en forma de apagón. 1 millón de descargas y el interés renovado de unos oyentes entregados a esta nueva forma de contar historias que en realidad no era tan nueva. En Radio Nacional habían continuado haciendo ficción y evolucionando, muy merecido, por cierto, el Ondasa Mejor Programa que se han llevado este año, tanto Benigno Moreno, Maika Aguilera, Alfonso Latorre y todo el maravilloso y apasionado equipo de Radio Nacional de España. Bueno, hay que decir del trabajo de Mona León Siminiani también en Radio Nacional y en la SER, pero el gran apagón fue la confirmación. Sí, el radioteatro estaba de vuelta y en su relanzamiento se imponía un nuevo nombre, ficción sonora. Hoy, aquí, en la sede de la SER, tengo la suerte de entrevistar a la directora de aquel gran acontecimiento, Ana Alonso. Hoy, además, jefe de SER Podcast. Soy Arantzazu Sanginés y esto es On Audioseries, la entrevista. Bienvenidos, bienvenidas. Hello, my friend. I hope you're doing well. It's been a while since I saw you last. I'm getting by day, but I keep walking the same old path. Fue en los años de la gran sequía, en los odiosos años de la escasez. En aquel tiempo, en el que los niños nos alimentábamos de hierbajos, hormigas y saltamontes, porque en los campos apenas crecía la maleza y solo los insectos sobrevivían. Fue tras la época de los grandes incendios, cuando solo un bosque quedó sobre la tierra, y la gente lo amaba tanto como lo temía. A veces, cuando se levantaba viento y traía olores de una comarca lejana, creíamos percibir el aroma a hierba y a humedad que procedía de aquel sitio misterioso en el que nunca habíamos estado. Padre nos hablaba de cómo era ir a la escuela, tener compañeros, jugar en un patio, y nosotros cerrábamos los ojos para imaginar un pasado que no habíamos conocido. Fue la llamada era del sol hiriente, cuando no podíamos salir de casa hasta que el sol se escondía tras las montañas peladas. Unos forajidos nos robaron la vaca y entonces ya no hubo leche ni queso. Y las gallinas, a duras penas, nos regalaban de vez en cuando un huevo. Mi hermano Hansel estaba tan hambriento, el pobrecillo, que le consolaba que yo le contara por la noche cuentos de gordos. Él, de mayor, quería ser gordo. Y esas viejas historias de gordinflones, de la que se llamó la era del atracón, mecían sus sueños. Yo escuchaba en la oscuridad cómo le crujían las tripas de hambre y abrazaba entre mis brazos a ese saquito de huesos que era mi querido hermano. Me llamo Gretel y esta es nuestra historia. La historia de Gretel y de Hansel, el cuento de Navidad del año pasado de la cadena SER, una maravillosa adaptación de Elvira Lindo, dirigido por Ana Alonso. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues yo encantada de la vida. ¿Tú qué tal lleva el cuento de Navidad de este año? Pues muy bien, hasta arriba como siempre, hasta el último momento modificando cosas, pero muy bien. Estamos muy contentos del cuento de Navidad de este año porque es algo especial además en el año del centenario. Qué y bien. recuperan un clásico como Manolito Gafotas, pues estamos muy contentos. Repetís con Elvira Lindo, que además hizo el año pasado. Yo te tengo que reconocer que el cuento de Navidad este de Hansel y Gretel del año pasado me encantó. Probablemente sea uno de los cuentos de Navidad, lo último que habéis hecho, que más me ha gustado, que más he disfrutado. ¿Cuál es el proceso de hacer un cuento de Navidad? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo comenzáis? ¿Cómo elegís el relato, la obra? ¿Cómo lo hacéis? La versión de Hansel y Gretel del año pasado fue muy divertida grabarla además porque casi tenía tintes de musical. Claro.
Bueno, todo empieza con la selección del texto, si va a ser un texto original como en el caso de este año. Se ocupa Sira Fernández, directora de programas de Cadena SER, junto con Montserrat Domínguez, con la asesoría además de la gente de cultura también de aquí. Y luego David Tomillo trabaja en la producción, hacemos el reparto entre varias personas y yo propongo actores y entonces David Tomillo se encarga de producirlo y quedar con ellos. Y luego empezamos las grabaciones. Cuando empezamos las grabaciones, estoy resumiendo muchísimo, ¿vale? Sí, Porque sí. ¿Cuándo comienza el proceso? ¿Cuándo comenzáis con la elección? muchos meses antes. Vale. O sea, imagínate, porque además tienes que quedar con un escritor para que tenga tiempo. Claro. Entonces, pues a lo mejor en marzo ya se va pensando Buah. en el cuento de ese año. Claro, porque se emite el 25 de diciembre y el 6 de enero y luego en marzo ya, marzo, abril, mayo, se empieza a hablar ya del cuento de ese año. Buah. Entonces, para que tenga tiempo porque nos tiene que entregar el texto bastante antes. Claro. Y entonces, bueno, y luego las grabaciones también se dilatan a veces por los tiempos de los actores y de las actrices y entonces necesitamos hacerlo con tiempo. Y después de grabar, pues Roberto García se mete a montar y empezamos a hacer versiones y a mejorarlas y bueno, es un proceso largo. ¿Cuánto tiempo necesitáis desde el momento en que está grabado toda la interpretación hasta eso, para entregárselo al diseño sonoro, o tenéis el diseño sonoro antes y después integráis las interpretaciones? ¿Cómo hacéis? Él va ya preparando cosas antes, pero normalmente grabamos como un mes y pico antes de entregarlo. Aunque si Roberto García me está escuchando dirá, bueno, porque siempre pasan cosas. Yo. Siempre nos quedan personajes porque no ha podido algún actor o por las necesidades de producción y muchas veces el proceso se dilata. Pero él ya va trabajando en el diseño sonoro, va limpiando. Además, date cuenta de que muchas veces no están juntos todos los actores, entonces eso, tenemos 1000 tomas que tiene que limpiar, que en fin, es un proceso muy minucioso, muy al detalle y Roberto García llega un momento ya que le sangran las orejas. Que esto es otra cosa, esto de ir tan al detalle, escuchando los créditos, he visto que hay, pues eso, el diseño sonoro, por supuesto, Roberto García, pero después estaban los paisajes sonoros, una sección que llamáis paisajes sonoros de Carlos de Ita. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es un paisaje sonoro, qué es un diseño sonoro? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Eso es en el caso de Hansel y Gretel. Sí. Antes no había trabajado Carlos de Ita con nosotros, ni este año es así. Pero en Hansel y Gretel, al existir todo el ambiente del bosque, él tenía grabados muchos sonidos que son los que puedes escuchar, por ejemplo, en el Todo por la Radio en la Ventana, que él graba y que los graba in situ en el bosque y tenía un montón de... Entonces trabajamos con él para que nos diese grabaciones reales de distintos tipos de pájaros y animales del bosque que él tenía grabados. ¡Buah, qué bueno, qué Claro. bueno! Y lo de musical me pareció todo un acierto. Estaba tan bien elegido, tan bonito. Además, esa música que aparece en distintas ocasiones a lo largo de todo el cuento, termina así, me pareció precioso. ¿Este año va a haber un poco de musical también o...? Hay algo de música compuesta específicamente para el cuento, pero no cantan los personajes como tal, como el año pasado, ¿no? Que además teníamos también la canción de los niños, que Sí. grabarla fue increíble, ¿no? Con todo un colegio y fue muy divertido, pero también, vamos, complejo. Y los personajes no cantan, pero sí que habrá una canción especial. Vale. ¿Cómo llegasteis al colegio? Al colegio llegamos porque uno de los hijos de Sira Fernández, la directora de programas, iba al colegio. Ah, de acuerdo. No, fue espectacular. El reparto también me pareció brillante. Estaba muy bien. El del año pasado me gustó la manera de contarlo, además. Y esto me ha llevado a pensar en distintas cosas también relacionadas con la ficción sonora, ¿no? Por ejemplo, el hecho de narrador sí, narrador no. Este debate, no voy a decir eterno, porque tampoco tiene tanto
tiempo, pero sí un debate muy recurrente en esto de la ficción sonora. Deja de ser ficción sonora cuando hay narrador. En este caso a mí me parece que funcionaba muy bien. Pero ¿tú qué opinas? ¿De qué depende que funcione bien un narrador o que no funcione bien un narrador? Claro, bueno, mi amigo Alfonso Latorre piensa que no debe haber narrador, Sí, ¿no? lo sé. Porque, claro, si no, nos vamos a otro género, dice él. Para mí sí sigue siendo ficción sonora, lo que pasa, quizá en el caso del cuento de Navidad hay muchos narradores por el tipo de formato que se construye, y durante muchos años, de hecho, expresamente se ha pedido que haya narrador, ¿no? Porque pues es eso, un cuento. Creo que puede seguir siendo ficción sonora. En El Gran Apagón hay un narrador, en Guerra 3 también, es una narradora distinta. En El Gran Apagón tiene sentido porque hay un documental, o tiene Claro. el formato ficticio Sí. de documental, ¿no? Claro, y en Guerra 3, por ejemplo, Adriana Ugarte narraba Su en propia primera historia. persona. Lo que pasa es que luego muchas veces ella se daba paso a sí misma en escenas en las que participaba. Creo que no siempre tiene que haberlo, que a veces encubre una manera de no haber podido solucionar escenas y cosas que pueden suceder en ese momento con los personajes y que se explican por sí solas, pero bueno, dependiendo, hay muchos tipos de productos y de ficción sonora, y que el debate también está bien, porque eso significa que se hacen muchas Claro. y que hay distintos tipos de formatos. ¿Y qué piensas tú? ¿Qué debe distinguir un audiolibro de una ficción sonora? Digo porque el narrador parece que siempre nos lleva al audiolibro, ¿verdad? Pero no necesariamente. En fin, ¿qué piensas? Bueno, claro, en el audiolibro normalmente es una única persona la que narra. Cierto. Bueno, si hay varias voces narrativas, tiene que haber tantos narradores como voces narrativas hay en el libro, ¿no? Hay libros que están narrados por dos personas distintas y ahí sí que tienes que tener dos narradores. Es verdad, dicho esto, que cada vez más se hacen audiolibros en los que intervienen varias personas. O, por ejemplo, si es en el caso del teatro, ¿no? Hay una versión de Bodas de Sangre de Penguin Random House que intervienen un montón de actrices. Claro, Bodas de Sangre es una obra de teatro, entonces ¿cómo haces eso a través de un narrador que cuenta todo, no? Vale. Entonces Antonio Martínez Asensio lee las acotaciones y las actrices interpretan la obra, y hay una actriz por cada personaje. Es decir, que cuanto más ha evolucionado el formato del audiolibro, pues hay veces que se parece mucho a la ficción, pero también hay muchos oyentes de audiolibros que no les gusta especialmente que las cosas estén montadas y lleven efectos. O sea que, bueno, conviven muchas formas distintas. Sí que es verdad. Estoy pensando también, pienso en Elvira Lindo y el trabajo maravilloso que hizo el año pasado. Pienso en el estreno que había hecho este año también con Juan Mayorga, ¿no? Ese relato de invierno, creo que Sí, se las titulaba. películas del invierno. Películas del invierno, perdón. ¿Qué se le dice a un autor que no está acostumbrado a escribir para audio? Bueno, Elvira Lindo ya va a tener más experiencia, pero tú, ¿cómo te enfrentas, en fin, entre comillas, ¿no? A un autor que no está acostumbrado en principio a escribir para audio y le dice, esto tiene que ser para audio. ¿Qué le dices? ¿Cuáles son las pistas que le das? A ver, Elvira Lindo ya había escrito también para Radio Nacional y ha escrito mucho para radio, entonces de hecho Manuel Togafotas nace en la radio, y ya sabe que vamos a montar su obra con sonidos que ella no ha indicado y con un montón de cosas que le vamos a añadir. Pero bueno, el trabajo con los autores, normalmente cuando ellos aceptan hacer algo para radio, saben que hay algo implícito de que tienen que obviamente que ceden ceden nos dan su relato para que nosotros hagamos con eso también una propuesta sonora. Entonces, bueno, que estén abiertos a eso. Por ejemplo, Juan Mayorga fue muy generoso y además estuvo en la grabación y lo compartimos de una manera muy cercana, y él propuso cosas y nosotros se las propusimos a él ¿Qué propuso? ¿Hay bueno, algo porque que de la película del invierno que sea idea suya? Sí, porque él vino a las grabaciones y entonces cosas que surgían, porque los textos se prueban poniéndolos en marcha, ¿no? Y Claro. entonces había cosas que surgían y que él proponía, y luego Vale. además antes de emitirlo nosotros se lo enviamos Ah. para ver si lo entendía todo bien, le gustaba. Sí, a mí me gusta trabajar estrechamente con los autores. ¿Lo manda siempre? Depende, a veces no, pero creo que Es un riesgo, ¿eh? creo que con a mí casi me inquieta todos sí. un poco esto. Porque, No lo mando a los actores. claro. No lo mando a los actores, pero normalmente a los autores sí. Vale. Sí.
Sí. Vale. O sea, por ejemplo, con Menlo Park, Alfonso Claro, pero está muy obviamente acostumbrado a participaba trabajar. también de eso, con José Antonio Pérez Ledo también, Vale. con Juan Mayorga también y con Elvira Lindo también, o sea que bueno, sí, muchas veces se manda a los autores, sí. Qué bueno. Decía yo en la presentación que tras el radioteatro, poco a poco fue llegando la ficción sonora. Y mi pregunta es, ¿qué diferencias crees que trajo consigo esa transición en la forma de contar? ¿Qué te diferencia a ti en tu forma de contar de aquellos maravillosos clásicos, por ejemplo, de los teatros del aire, también de la SER? Bueno, hay muchas diferencias en cuanto al estilo de interpretación, cómo declamaban los actores, que si se hacían además en directo pues era distinto, la música compuesta es profeso. Tú lo has dicho muy bien, Radio Nacional nunca abandonó la ficción y siguió haciéndola y vimos Siritinga, hay un montón de productos que se hicieron después y... Especia Melange, con Ya. Javier Gallego, Celia Montalbán y Maika Aguilera. Luego se siguió haciendo, Maika siguió siempre trabajando. Entonces, para mí la ficción de ahora, la ficción sonora, que es un término además que se inventaron ellos, yo creo que tiene más que ver con el cine, ¿no? Y bueno, pues el radioteatro de otra época suena distinto también por los avances técnicos y por la evolución de las formas, pero como si ves un estudio 1 de una obra de teatro y ves una obra de teatro, un montaje ahora, ¿no? Pues es normal, la evolución es natural. Sí, ¿crees que habría un cambio tan grande en un estudio 1 actual? Yo tengo duda, ¿eh? Porque aquí Bueno, el cambio es gordo, tanto a nivel, como tú decías, de interpretación, ¿no? Las interpretaciones son mucho más naturales sí, ahora. Antes parece que la expectativa que tiene el oyente es completamente distinta. sí, quizá. En este caso, los diseños sonoros, pues que tienes toda la razón, son completamente distintas. Estamos en esta época del cine sonoro, que decís muy habitualmente. A ti creo que además te lo he escuchado decir en alguna ocasión. Respecto a esto de las interpretaciones, algo que se ve mucho en tus ficciones sonoras es que utiliza entre comillas, muchos actores de imagen, gente del mundo pues eso, de la imagen sobre todo, ¿no? Y del teatro también. Y del teatro, claro, Sí, por eso digo que sí. no son actores y actrices fundamentalmente de voz, sino que son actrices y actores fundamentalmente de imagen. ¿Por alguna razón haces alguna vez un casting? Cuéntame un poco. Bueno, yo creo que tiene que ver con que yo vengo del mundo del teatro y he Claro. trabajado mucho en teatro y que a mucha gente que conozco, para mí lo importante es que los actores sean buenos. No necesito que las voces sean todas súper colocadas y brillantes. Mira la mía hoy, que está un poco afónica. Porque al final, bueno, pues en la vida hay muchos tipos de voces y muchas... Entonces, es verdad que me encantan también los actores de voz y que he trabajado con mucha gente en Radio Nacional, además del cuadro de actores que eran impresionantes, ¿no? Sí. Como Lourdes Guerras, en fin, y mucha gente del doblaje, ¿no? Que tiene una técnica increíble, pero tiene que ver también con que yo vengo de ese mundo y conozco a mucha gente. Y entonces Claro. de repente pienso en personajes y digo, pues esta persona... tal. Esto es algo que me sorprende y no eres tú el único caso, porque recurrentemente voy preguntando esto. No se hacen casting en general, no hay una búsqueda como, no sé, esos grandes castings que se hacían, esos grandes castings en los que apareció, por ejemplo, Juana Ginzo, ¿no? Quiero pensar. No se hacen casting, cosa que es perfectamente natural. A mí me pasa igual. Cuando trabajo en un proyecto pienso en la gente con la que he trabajado y con la que trabajo bien. Claro. Pero lo he hecho quizá un poco en falta, ¿no? En el mundo editorial siempre se están buscando nuevas personas, ¿no? Y sin embargo, en el mundo este de la ficción cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo que haya, Sí. que haya una búsqueda, en principio. Quizá también tiene que ver con las posibilidades y los medios, ¿no? Para los audiolibros hacen castings. Yo hice castings, por ejemplo, he hecho casting para niños o cuando tenía dudas sobre el personaje, porque lo tenía que interpretar alguien. Hice casting para la niña del Gran Apagón, que en realidad no era tan niña, era una actriz ya licenciada en la RESAD. Entonces, con determinados personajes sí se hacen casting. Y ahora están las demos de voz, ¿no? Tú tienes Claro, los bueno. actores te mandan, que es forma parte de una selección. Sí he contratado a gente que no conocía previamente, porque me encajaba su perfil. No trabajo solo con gente conocida, Sí, ni sí, mucho sí. menos. Pero es verdad
que es distinto, es que ya aquí... Y requiere un esfuerzo extra el Claro. hacer un casting o una búsqueda para un papel. Claro, es que en las radios ya no hay cuadros de actores, Claro. entonces es distinto el proceso. ¿Y niños o adultos que interpreten a niños? Porque en los cuentos de Navidad sí que estoy escuchando niños, yo creo, si es algo que me equivoque, pero es verdad, esto que decía, en El Gran Apagón, en fin, hay una serie... ¿Qué prefieres? ¿Niños o adultos Pues en que Hans- interpreten a niños? En Hansel y Gretel son niños que leen bien y que resultan muy naturales, ¿sabes? Y por ejemplo, con Hansel ya había trabajado, Marco Guerrero, que es el hijo de una amiga que también, y con ella también, entonces ya había trabajado previamente en Pinocho. Y bueno, cuando tengo niños que lo hacen bien y que esto, pues ¿por qué no trabajar con niños, no? Entonces... También hay actrices de doblaje que hacen niños de forma espectacular, o sea que no me Tiene una no me preferencia, cierra entonces. nada. Y este año, por ejemplo, Manolito es Elvira Lindo. ¡Ah, qué bueno! Manolito es Elvira Lindo porque es el personaje que ella hacía en la radio Claro. en El A Vivir, ¿no? Con Fernando Delgado. Y Anda. entonces, como Manolito es Elvira Lindo, Melody Martínez es una actriz que es una actriz cómica que es mayor. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Vais a recuperar algunos fragmentos de la radio? De Elvira Lindo, no sé, ¿vais a hacer algún guiño a lo que se hacía en la radio en aquella época? Se han Si hecho, puedes a lo decir. largo de este año, se han hecho, ¡Qué bueno! no tanto dentro del cuento, se han hecho piezas sobre el personaje que creó Elvira Lindo, porque Elvira Lindo hablaba como Manolito Gafotas e interactuaba en el A Vivir, ¿no? Y entonces eso... es algo que está muy presente, por eso te decía que es algo especial este año con el centenario de la SER también. ¡Ay, qué bien! Y me decía, eres actriz, has hecho obras de teatro, en fin. ¿Lo echas de menos? ¿Echas de menos interpretar? Porque últimamente no te escucho hacer cameo, ¿no? ¿O me estoy equivocando? En las ficciones sonoras. Cuando dirijo yo no te creas que me encanta interpretar, porque Vale. es como que estoy a demasiadas cosas. Entonces casi prefiero dirigir a otros. El teatro sí lo echo de menos y de hecho estoy con una amiga, con una guionista y dramaturga, Helen Morales, que estamos preparando algo y a lo mejor lo dirijo yo. ¡Ay, No qué sé bueno! como actriz, ya te digo que a veces la dirección te exige estar en el caso de la ficción en audio, con las orejas en otro sitio y entonces a veces es difícil, pero de vez en cuando hago alguna cosita. ¿Qué te aporta la dirección frente a la interpretación? Me aporta muchas cosas porque, bueno, cuando uno está en la interpretación está más centrado en sí mismo, pero cuando estás en el otro lado, pues estás pendiente del texto, el proceso es mucho más global, ¿no? Estás Claro. también en la realización posterior, o sea, los actores están más centrados en su personaje, ¿no? Y no sé, aprendo mucho. Continúa grabando en grupo, es decir, no de manera individualizada, sino los diálogos se siguen haciendo, lo sigue haciendo así, sigue grabándolo. Sí, cuando puedo, sí. Vale, Pero no siempre puedo. Claro. Y además también hay impedimentos técnicos, porque grabamos en salitas pequeñas donde si tienes a mucha gente con un micro cada uno se cuela el sonido, Claro. en fin. A veces es complejo, pero por ejemplo sí que en el cuento de Navidad de este año he tenido a Manolito, a Manolo, al abuelo, los he tenido juntos. O sea que sí, siempre que puedo me gusta juntar a los actores. Ah, muy bien. Háblame ahora un poco de ti. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Sé que pasaste por Radio Nacional, por Sí. el máster de Radio Nacional. Cuéntame un poco. Claro, hice el máster. Bueno, yo hice filología hispánica, luego hice periodismo, luego trabajé muchos años en el teatro porque había estudiado interpretación también. Luego colaboré aquí en El A Vivir, que son 2 días cuando lo presentaban Jess Barceló. Luego estudié el máster de Radio Nacional. Pasé por Cultura de Radio 1, luego me fui a Radio 3, luego volví aquí a la radio con Carne Cruda, estuve haciendo Carne Cruda aquí en la radio, luego trabajé en M80, luego trabajé en Podium Podcast, fui responsable de ficción de Podium, después de un periodo en el que pasé por el departamento de audiolibros como productora de audio de Penguin Random House. O sea, he hecho muchas cosas, me he metido en muchos fregados. ¿Y cómo llegas a la Y ficción? ahora soy jefa de Ser Podcast, pero
Pero ¿cómo llegó a...? ¿Cómo llegas a la ficción? ¿De Pues, dónde viene la ficción? Y bueno, primero vamos a ver cómo creo llegas que a la viene ficción. de mi experiencia teatral primero, que eso hizo que yo empezase a hacer como actriz ficciones de Radio Nacional, de ficción sonora. Muy bien. O sea, yo trabajé mucho con Maika, con Alfonso, con Beni. Entonces, de ahí viene que yo empezase, que ellos me diesen la oportunidad de hacer personajes, porque sabían que venía del teatro y había hecho el máster, estaba trabajando allí, entonces podía hacerlas y tal. Y entonces cuando vine a la SER, después con Carne Cruda, me ofrecieron, iba a empezar Podium y sabían que yo venía de ser actriz de ficción sonora y Antonio Rodicio en ese momento que dirigía Podium, María Jesús Espinosa de los Monteros era la jefa, me ofrecieron hacer El Gran Apagón. Me dijeron, oye, sabemos que eres actriz, pero ¿te atreverías con esto? ¿Ya tenían la historia? Estaba ya Tenían la el historia guión, bastante encauzada. Y ahí conocí a José Antonio Pérez Ledo. Qué bueno. Claro. Qué bueno. Sí, sí. Y fue toda una experiencia, vamos. Aprendí mucho haciéndolo. Ahora hay muchas cosas que no haría de la misma forma. ¿Por ejemplo? Un montón de cosas. De Una, cómo grabé. dime una. Un montón de personajes que grabé de una forma. Hay planos sonoros que no elegí bien. Te puedo decir muchísimas. Soy más crítica que... Eso está bien. Lo malo es que se queda grabado toda la vida. Lo que pasa es que también tienes que perdonarte, y avanzar y decir, claro, bueno, pero mira, hasta una cosa aquí. es 2016 Ya no y puedo... otra cosa es 2024. Y además decir, ya no puedo. Pero luego te equivocas en otras, siempre pasan cosas. Pero a veces dices, bueno, ya está, ya tengo que entregarlo. Claro. ¿Y a dónde vas en la ficción sonora? Pues me gustaría mucho seguir haciendo ficción sonora. Cuando he hecho ahora las películas del invierno con Juan Mayorga, pues ha sido una experiencia increíble y luego lo hemos juntado con el cuento de Navidad y es verdad que últimamente solo hago el cuento de Navidad de vez en cuando, pero también hemos hecho otros podcasts en los que hay ficción, ¿no? Por ejemplo, hicimos Clara Conquista y recreamos las sesiones parlamentarias de Clara Campoamor y Victoria Kent. Ay, qué maravilla. En el voto esos femenino. diálogos, ¿eh? Se habla mucho de Clara Campoamor, pero Sí. el discurso de Victoria Kent en Sí, el Congreso en contra del voto femenino me parece de una dureza y me parece precioso también. Así Sí, que sí. qué trabajo más bonito. Bueno, además luego fue un poco víctima de la historia, ¿no? Porque pasó la historia por eso cuando era una mujer que había defendido muchos derechos de las mujeres. Bueno, pero habría que leer su discurso, porque Sí. es espectacular. Sí. Que una, sí lo es. no sé, a mí me impresionó profundamente, por lo inesperado Sí. también, porque me esperaba Clara Campoamor. Aura Garrido interpreta a Clara e Iria Márquez a Victoria Kent. Sí. No, es una pasada. No sé, imagino que proyectos tan grandes como El Gran Apagón, Guerra 3, como Menlo Park, Los Cuentos de Navidad, vienen también con una mochila importante de obligaciones, ¿no? ¿Qué te han aportado como creadora todos esos proyectos y qué te habría gustado probar que no pudiste probar y no has podido probar todavía? Si hay algo, a lo mejor, ¿no? A lo mejor has podido hacer todo lo que querías, pero imagino que proyectos tan grandes te dicen, esto es lo mínimo que queremos. Estoy pensando, bueno, pues en la posibilidad de hacer directos. Yo no he hecho Radio Nacional, lo que hace es increíble. Es ¿sabes? espectacular, Pero, estoy de acuerdo. claro, tiene unos medios y una producción. Entonces, pues por ejemplo, hacer cosas en directo o hacer otro tipo de ficciones que no he hecho o escribir yo una o, bueno, muchas cosas. Hay muchas que podría experimentar, pero poco a poco. Bueno, pues me quedo con las ganas de ver lo que viene. Bueno, y ya para terminar, las 3 preguntas que suelo hacer siempre. ¿Cuál es la ficción que hayas escuchado que más te ha gustado hasta la fecha? Y dime una tuya, una que hayas hecho tú, y una de otra persona. A ver, es que mis ficciones son como los hijos, ¿no? Cada uno lo quieres por El Gran Apagón porque fue la primera, Menlo Park porque era muy original y entrañaba una dificultad y creamos sonidos nuevos y tal. Y luego los cuentos de Navidad, todos los quiero como si fuesen hijos, que no puedes elegir entre uno u otro. Pero siempre me quedo con el último porque es en el que estoy trabajando, ¿no? O sea, las películas del invierno además fue una experiencia para mí muy importante porque venía una persona como Juan Mayorga, que viene del mundo del teatro, que
Y ahora mismo mi última obsesión es el cuento de Navidad. Perdona por no haberte contestado una y haberte contestado toda, pero son las razones por las que cada una, bueno. Y a mí me gusta mucho, aquí en España me gusta mucho La Esfera, por ejemplo. Me gusta, no sé, me gustan muchas ficciones, también. O sea que... Y otro tipo de podcast, también documentales y... Sí. ¿Eres consumidora de documental sonoro? Sí, me gustan, porque ahora se hacen muchos conversacionales y bueno. Bueno, cada cual lo que le guste, ¿sabes? Bendito sea el Señor, para cada uno lo suyo. Pero a mí me cansan un poco también, tengo que reconocerte, unos más que otros. ¿Y en el documental? ¿Que haya ficción o que todo lo que se escuche sea real? Eso también es otro debate importante. Si puede ser real, yo casi lo prefiero, pero ¿sabes por qué? Porque a veces las recreaciones históricas son un poco no sé, son un poco extrañas, ¿no? Dan un poco... A mí me daba miedo, por ejemplo, hacerlo de Clara, pero estábamos recreando las sesiones parlamentarias tal cual, ¿no? Con actores. No estás poniendo en boca de personajes históricos cosas que quizás no han dicho, ¿no? Sino que era fielmente lo que habían dicho. Entonces hay que tener cuidado con las recreaciones porque a veces a mí me dan un poco de respeto, ¿sabes? Y a veces son un poco extrañas. Pero bueno, dependiendo, es que a veces cada vez tengo menos aseveraciones así de sentar cátedra sobre algo porque luego cambio de opinión. Pues mira, eso me parece muy bien. ¿Sabes? Me parece estupendo porque de repente luego se descubre pues, algo nuevo que a veces me dije eso, pues ahora no pienso lo mismo exactamente porque pues, he descubierto otra cosa que me ha abierto la cabeza o que me ha... Pues me parece maravilloso como actitud frente a la creación sonora y frente a cualquier tipo de creación, además. Has dicho que en Menlo Park creasteis sonidos nuevos. Yo he escuchado por ahora los 4, creo que son 3 o 4 que tenéis los que estaban podio, disponibles porque luego... están en Storytel. Sí. Y tengo que escucharlo, lo tengo pendiente además porque además Alfonso Latorre también les tiene un cariño enorme, uno de los trabajos que más le gusta. Has dicho que creasteis sonidos nuevos. ¿Qué sonido? ¿A qué te estabas refiriendo? Hay una máquina de la que no puedo hablar mucho porque si no spoileo muy bien. La ficción. Hay una máquina que suena que no existía, ¿no? Y entonces teníamos que imaginarla. Y luego además... claro, hacer una ficción de principios del siglo XX entraña una labor. Roberto García tuvo que hacer una labor también de documentación y de estudiarte, porque cuando haces cosas de época, pues cómo suena... ¿Había neveras en esa época? Claro, ¿cómo sonaban? ¿Cómo suena esto? No puede ser como ahora. En las calles había una mezcla de carros de caballos y de coches, había solo coches, había... Tranvía, entonces, claro. ¿Y cómo se hace la búsqueda de un sonido nuevo? Uno empieza a probar, mete cosas distintas. ¿Cómo se hace la búsqueda de un sonido nuevo? Con creatividad, ¿no? Imaginando y suponiendo, y en eso Roberto García... Y probando, ¿no? Y Roberto Maján también, por ejemplo, que experimentaba mucho con ciertos episodios, por ejemplo, de Guerra 3. Hay una escena donde ella es torturada y cómo se deforma todo. Entonces, bueno, pues con creatividad y claro, con realizadores como ellos dos, por ejemplo. Con gente que sabe lo que está haciendo, que sabe, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de ficción sonora que no hayas escuchado aún te gustaría que se hiciera algún día? Bueno, Maraba, El Extraordinario, ya hicieron un musical, pero creo que estaría bien escuchar musicales. No eres la primera que me dice esto. Claro. Sí. Así originales y bueno... ¿Y es factible? ¿Es viable? Hay ficciones hechas para niños. Yo hice Ídolos con Alfonso Cardenal y luego además Alfonso hizo Las Aventuras en la Bañera y tal. Sí. Pero yo creo que es un mundo en el que se puede experimentar un montón la ficción para niños. Creo que ahora además los niños están muy empantallados y yo que sé, escuchando una ficción pueden recoger el cuarto a la vez, ¿no? O pintar. Entonces, creo que es un ámbito en el que... O escuchar simplemente, ¿no? O escuchar porque es también, verdad que sí. No soy nada original, ¿eh? Esto se lo he escuchado decir a alguien, ahora no recuerdo a quién, con lo cual me da un poco de cosa. Pero bueno, uno tiende a decir habitualmente esto de el audio maravilloso porque se pueden hacer otras cosas. Y está bien, y es cierto, y está Bueno, estupendo. Con la ficción yo no puedo hacer otras cosas a veces, porque se me va la cabeza. Pero eso es. Yo he tenido ficciones, yo efectivamente cuando voy por la calle de un sitio a otro, como suelo ir andando, me pongo ficciones muy habitualmente
Y ha habido algunas que me han hecho pararme en la calle y decir, no, esto lo tengo que parar y lo quiero escuchar tranquila en casa. Sí, y también con auriculares, ¿no? Que también se pueden escuchar pues en la ducha, en el coche, no sé dónde, Claro. y tal, pero pues a veces conviene escucharlas con auriculares porque el trabajo que se hace de realización Buah, técnica es enorme. Sí. se aprovecha mucho más con esa experiencia. Sí, sí, totalmente. Bueno, ya la última pregunta. De este mundillo de la ficción sonora, una persona a la que admires. Pues, admiro muchas, la verdad. Te voy a decir unos cuantos, ¿vale? Dime Soy lo que peor. tú quieras. Pues Alfonso Latorre, Roberto García, Mike Aguilera, pues, y José Antonio Pérez Ledo, a mucha gente, la verdad. Alfonso te mencionó a ti también. ¿Sí? Pues mira. Además, muy convencido, sí. Alfonso Latorre yo le admiro un montón, sí, claro. Es que por eso. Sí, además es una persona que sabe escribir para audio. Que, Sí. Claro, porque hay muchos escritores que escriben para audio, pero Alfonso ya las indicaciones a control están ahí, entonces esa figura no existe tan fácilmente. Vamos, hay pocos en España. Y me atrevería a decir en el mundo, o sea, Pues en probablemente. ficción sonora, porque, bueno, sí, los guiones están muy pensados para el audio. Qué bueno. Pues Ana Alonso, muchísimas gracias por este ratito, por el esfuerzo, que sé que estás hasta arriba con tus cuentos de Gracias Navidad. a Con ti, el cuento de Arantxa. Navidad estoy deseando escucharlo. Gracias. Que vaya muy bien. Igualmente. Y feliz Navidad. Feliz Navidad. Aimed high and left your mark on me. You're just a beautiful memory now, but you live in my heart. Love is such an infinite thing. I close my eyes and look within. And when the cold wind blows and my heart